Escuche, la palabra eternidad también se encuentra en Isaías 57:15, que dice así: Dios habita en la eternidad. Dios no habita en el tiempo, Dios no habita en el espacio, Dios habita en la eternidad. Eso es lo diferente. Y eterno significa sin principio, significa sin fin. Usted sabe que Dios vive un eterno presente, para que lo entendamos en nuestro lenguaje. Dios siempre ha existido y Él existirá. Eso es eterno, no tiene principio, no tiene fin. En nuestra mente no entra eso, porque nosotros sí tenemos un principio, aunque no tengamos un fin. ¿En qué sentido? Que el hombre tiene un principio, pero su alma no tiene fin. No lo tiene. Esas son una de las semejanzas de Dios que nosotros tenemos. El diccionario afirma que la eternidad es un tiempo que no tiene fin y no tendrá fin. O sea, el hombre es una criatura, una creación de Dios que se relaciona con el tiempo, con el correr del tiempo. El hombre es usuario del tiempo y el hombre confía en el tiempo. O sea, su vida es controlada por el tiempo. El tiempo, por importante que sea, no tiene ninguna relación con la eternidad. No tiene ninguna relación con Dios. Siempre nosotros estamos diciendo el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Dios es eterno. Sabe que Dios siempre vive un presente. O sea, para Dios no existe un pasado. Para Dios es como que no haya futuro. O sea, es una eternidad. Es una eternidad completa. O sea, la eternidad es incomparable porque no tiene largura, no tiene anchura, no tiene profundidad, no tiene nada en que se pueda medir. Esa es la eternidad. Dios no tiene ningún límite en nada. El hombre es el único de todas las criaturas creadas, de las cosas creadas, que va a tener un cuerpo vestido de inmortalidad, como habla el apóstol Pablo, que va a ser cambiado del tiempo a lo que es la eternidad cuando Él muera. Dios en su eternidad agendó, planificó y creó todas las cosas antes que éstas sucedieran y se manifestaran. Todas las cosas que Dios va a hacer ya las hizo. Entienda eso. Cuando yo digo Dios va a hacer tal cosa, ya Dios la hizo en su eternidad. Pastor, ¿pero por qué? Es que, mire, Dios lo va a hacer en 2023. Pero es que para Dios el futuro es un presente. Pues es que a veces nosotros no entendemos el concepto de las palabras proféticas. Sabe que cuando un profeta habla en su mayoría y nos dice cosas, siempre está hablando en un presente, porque Dios es eterno. Y a veces nosotros juzgamos al profeta y decimos: este profeta no era de Dios porque me habló en el presente, y eso no fue en el presente, o fue en el pasado, o va a suceder después. Y sabe una cosa, que cuando Dios habla en su mayoría, siempre te habla en presente, porque Dios es eterno. Ese es su lenguaje y debemos entenderlo. Hay cosas que Dios te está diciendo. Entonces, Dios ya lo que iba a hacer ya lo hizo. Ya todo fue creado y planificado. Solo falta que las cosas se materialicen en nuestro mundo. Pero todo lo que Dios iba a hacer, iba a crear, ya lo hizo. Porque Él es eterno. No sé si usted lo entienda. Y si yo me conecto a su voluntad, a su propósito, a lo que Él ha determinado hacer en la tierra, a lo que Él quiere materializar, que ya fue creado en el mundo espiritual, entonces eso se va a materializar aún fuera de nuestro tiempo, como hizo con el padre Abraham y con Sara. Era fuera del tiempo que Sara dio a luz. Pero como ellos se conectaron con el Dios eterno, pudieron ver algo fuera del tiempo. Y eso es lo que nos sucede a nosotros, que a veces no entendemos esos milagros que ellos recibieron, porque a ellos les fue revelado el Dios eterno. Que Pedro había pasado toda la noche intentando pescar, sin pescar absolutamente nada, sin suerte. A la mañana siguiente decidió hacerle caso a Jesús, después que Jesús le dice que le preste la barca, que le dice que vaya y eche la red, que vaya y bogue mar adentro y tire la red. Y cuando Jesús le dice a ellos de ir a pescar, no era la hora de pescar, y peor el lugar donde Jesús le estaba diciendo. Era fuera de tiempo, entiéndame eso, era fuera de tiempo. Pero Pedro obedece, y Pedro se conecta a la palabra de Jesús.
Ahí nosotros podemos ver de que Jesús, cuando le dice a él que bogue mar adentro, ahí los peces obedecieron a Jesús. Los peces tenían una orden de Jesús, es decir, que los peces en ese tiempo que podían estar descansando, que no era su hábitat el poder estar en ese lugar, obedecieron e hicieron lo que Jesús le dijo, porque Jesús dijo que fuera Pedro hacia adentro. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Pedro se conectó a la palabra de Cristo. Pedro creyó a la palabra de Cristo y se conectó a lo que Cristo quería materializar fuera de tiempo, y por eso tuvo lo que nosotros conocemos hoy como lo que es la pesca milagrosa. Entienda esto, no solamente es la fe como algunas personas entienden. Yo necesito saber la voluntad de Dios para poder ver algo que se materialice. La fe, si no trabaja con Dios y no trabaja con su voluntad, la fe no funciona. Entendamos eso. Porque Pedro no fue que él se inventó ir mar adentro y pescar por la fe, que como le había prestado la barca a Jesús, entonces iba a tener los peces que no tuvo en la noche. Él no se inventó, él no tuvo la fe en algo en el vacío, no fue un impulso emocional, sino que fue una obediencia a la palabra de Cristo. La palabra de Cristo reveló lo que Cristo quería hacer en ese momento fuera de tiempo, y él se conectó con la palabra de Cristo y por eso miró el milagro. Entenderlo, porque a veces nosotros estamos diciendo: no, pues si este no se sanó porque no tenía fe, o no, pero este no recibe algo porque no tenía fe. Y créame, yo he visto y nosotros mismos experimentamos con personas, sobre todo en el Señor, que han tenido que partir, que lo que más que tenían ellos era fe. Créame que cuando estábamos cerca de ellos y queríamos darle una palabra de fe, nosotros éramos los que salíamos ministrados con las palabras de fe que ellos sacaban allí en esos momentos difíciles. Fe era los que más tenían, pero como Dios no determinó lo que quizás todos queríamos, por eso la fe no funcionaba en ese momento. La fe preparaba para entonces aceptar la voluntad que Dios tenía con ellos, pero no siempre la fe va a mover lo que nosotros queramos. La fe nos va a ayudar en los momentos difíciles hasta el final para aceptar la voluntad de Dios. Pero cuando yo conecto mi fe a la voluntad de Dios, puedo ver también cosas maravillosas. Cuando es la voluntad de Dios de hacer algo, cuando Dios quiere materializar algo, cuando Dios quiere ejecutar su plan, y yo entonces me conecto a eso, puedo ver cosas extraordinarias. Entonces es la fe en la voluntad y propósito eterno lo que trae cosas al mundo espiritual. No es la fe que yo me inventé algo o es el deseo mío. No es simplemente el deseo mío, es la fe espiritual a las cosas espirituales, a los planes, diseño eterno de lo que Dios quiere hacer y quiere materializar en la tierra. Cuando me conecto a eso, puedo ver entonces al eterno, puedo ver materializado lo que ya Dios creó en su eternidad, lo que Dios ya agendó. Pero Dios sigue siendo soberano, Él es el Dios de los tiempos, y Dios puede hacer fuera de nuestro tiempo, puede hacer cosas milagrosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos.